Por su parte, el aspirante del PRI presentó los uniformes que utilizarían los policías de la ciudad para evitar actos de corrupción y mejorar el trato a los capitalinos. Durante su 7º día de campaña, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México presentó el prototipo de uniformes policiales que serían utilizados para disminuir la incidencia delictiva. Ante vecinos de la delegación Tláhuac, Miquel Arriola Peñalosa explicó que los uniformes estarán equipados con videocámaras para alcanzar 2 objetivos primordiales: evitar corrupción y conseguir buen trato a los ciudadanos. Recorrió también la colonia La Conchita en el pueblo de Zapotitlán, en la delegación Tláhuac. Señaló que las amas de casa necesitan ser reconocidas por su labor y por ello planteó entregarles una pensión mensual a todas aquellas mujeres mayores de 60 años. También destacó la importancia de apoyar a los jóvenes para que concluyan sus estudios profesionales. Por ello dijo que es necesario entregarles una beca de transporte gratuito y crear un fondo al que puedan acceder para pagar los gastos de su titulación profesional. En materia de movilidad, Arriola Peñalosa propuso crear 100 nuevos kilómetros de metro y construir 3 nuevas líneas de tren suburbano. Eric Pinto, 21 Noticias.